Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, a veces uno viene y hace el programa totalmente diferente a como estaba planeado al que quiere hacer. Anunciamos el viernes que en el día de hoy íbamos a conversar con Melanio Paredes, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de Educación, ex presidente de la ADP o secretario general de la ADP y varias cosas más. Y justamente como teníamos el tema de los combustibles y las protestas de los choferes, que tiene que ver directamente con Industria y Comercio, aunque Melanio ya no está allí, pero queríamos aprovechar su experiencia, su paso por esta institución. Y su conocimiento de la ley de combustible que los choferes quieren. Por eso queríamos abordar ese tema al margen, eso porque está de moda, porque es de actualidad, pero realmente el motivo de su invitación era para tratar un recurso de oposición que él hace ante el Tribunal Superior Electoral, él, Paino Abreu y un grupo de integrantes de una corriente institucional dentro del PLD que está protestando la forma como el partido, a través en este caso de su comité político, quiere manejar las cosas en un coto muy cerrado y privando a otros espacios democráticos dentro de la organización. Ellos plantean que el partido debe ser llevado a su propia legalidad, porque lo que ellos piden es que es necesario que se convoque el 9º Congreso, que fue una de las resoluciones del 8º Congreso, no Rebotello. Así es. Bueno, pues el comité político, que es el órgano que maneja el día a día del partido, pero y lleva al comité central los temas, se ha erigido de un buen tiempo a esta parte en el órgano cúpula. Allí se decide todo y se mandan los mensajes, se manda al Congreso, no al Congreso del partido, sino al Congreso Nacional, lo que ellos entienden debe manejarse, se manda al Comité Central lo que entienden. No se consulta prácticamente al Comité Central. Estoy en el programa a esta hora, querido amigo, en el programa en vivo estoy ahora. Déjame, esto se agrega estoy en el programa en vivo, en el aire. ¿Va a intervenir en el programa? No, yo lo saco al aire y a ver si cae preso. Bueno, pues esto es en vivo. Entonces, esta nota se agrega a la que quiero plantear. Es que queríamos hablar con Melanio, en pocas palabras, y lo teníamos convocado. Lo habíamos convocado para pero tratar resulta que tenemos un coordinador del programa. Y yo creo en que él va a cumplir su papel. En las cuotas de responsabilidad de que cada cual cumpla su papel. Melanio me dice que se lo recordaran, como es la costumbre. No es como debe ser. ¿Verdad? Entonces, como debe ser. Los interesados somos nosotros. Melanio estuvo en otro programa esta mañana y entonces, estando en camerino, a mí se me ocurre, déjame llamar a ver por si acaso. Melanio estaba todavía estaba sin cambiar y sin nada, él se olvidó por completo. Dice, siempre me llaman, me recuerdan y no me lo recordaron. De manera que yo excuso a Melanio y no excuso al coordinador del programa. No lo excuso porque realmente él ni siquiera a mí me llamó. Entonces uno dice estas cosas en vivo, lo comparte con sus televidentes, porque con alguien hay que compartirlo. Además nos debemos a los televidentes. No, con alguien hay que compartirlo. ¿Y con quién lo compartimos? Con los televidentes, porque yo anuncié eso el viernes. El viernes habíamos dicho que estaba convocado Melanio. Ahora este ciudadano me ha hecho quedar mal, porque entonces Melanio no le recuerda el asunto a Melanio. Y además nos daña el programa. ¿Por qué nos daña el programa? No Melanio, el coordinador. ¿Por qué el coordinador? Porque la idea era hacer con Melanio un programa relativo al tema de los combustibles y además al tema político. Y al tema de la ADP, que él conoce bien también. Pero tú puedes estar seguro muchas cosas. Que hubiéramos agotado
todo el programa solo con el tema político, porque hay Sí. un cuestionamiento que está haciendo esta corriente institucionalista que entiende que en el PLD se están haciendo las cosas diferentes a como deberían hacerse. Y que se ha quebrado la legalidad Fuera interna. de la legalidad, fuera de los estatutos, fuera incluso de la racionalidad muchas veces. Entonces, porque por ejemplo, mandar ese expediente ahora al Comité Central. Ustedes son 30 y pico y ustedes no aprobaron, pero lo mandan allí. Para que ese grupo que está, son 635, pero que hay una mayoría de un determinado sector, apruebe lo que ustedes quisieran aprobar, ustedes aquí en este grupito de 30 y tantos. Entonces lo mandan allí para que el Comité Central apruebe. Los estatutos dicen que es un congreso del partido que tiene que modificar la carta de la organización, la constitución del partido, que son sus estatutos. Entonces, había interés en eso. Entonces, bueno, ya es la historia patria. Me voy a tomar un vaso de agua ahorita cuando salga, porque realmente no es fácil cuando usted asigna tareas a gente que tienen esas responsabilidades bajo su corriente. Entonces dejan como que todo el otro sea el que haga su trabajo, el suyo y el del otro. Así es. Pero caramba. Bueno, Luis, después de todo, parte de las contradicciones que hemos tenido, porque el lunes también para muchos transeúntes, para mucha gente que quiso llegar temprano a sus trabajos, se le complicó notablemente porque Juan Ubiere, dueño del país, se le ocurrió que iba a parar sus unidades, y no solamente parar sus unidades, hacer varias actividades para tratar de erosionarle el día a la gente. En la UAS en estos momentos hay un desorden. Hay otro desorden. Y entonces además, sin ningún tipo de derecho, venía a dañar la tranquilidad pública, la paz social, a alterar totalmente el orden. Mira, anoche yo recibí como a las 10 y pico, casi las 11 de la noche, recibí por WhatsApp la copia del comunicado que emitió el Ministerio de las Fuerzas Armadas a todos sus comandantes, acuartelando al 50% de los hombres bajo su mando, a cada uno de los comandantes regionales, e instruyendo en ese sentido. Se acuartelaba a la mitad del personal y a la otra se mantenía en actitud de vigilancia, porque ya los organismos de seguridad habían detectado justamente que hoy lunes iba a producirse esta paralización de actividades. Estas escaramuzas que se vienen haciendo de manera irresponsable, porque aunque tengan algún fundamento o algún elemento de justificación, alguno, estoy diciendo alguno, pero no hay derecho, porque si a usted los benditos carros públicos eso, o las guaguas desvencijadas que andan en la calle, no le garantiza un negocio rentable, pues queme eso, o venda eso, dedíquese a otra cosa, y no le embrome la vida al país. Pero como ustedes son dueños del país, como escribió el finado Radamés Gómez Pepín una vez en el Nacional, ustedes son los dueños del país, ustedes tienen derecho a provocar hacer estas escaramuzas y provocar estos taponamientos sorpresivos que impiden que los estudiantes lleguen a su clase, que los empleados públicos o privados lleguen a su trabajo y que corran el riesgo de que lo voten también, porque hay veces que hay gente que no tiene que ver con eso, con que yo falté porque no encontré carro, venga a pie. Y entonces le provoca a veces muchos problemas a los empleados y además del trastorno al orden público. Por ejemplo, esta mañana en la 27 con Máximo Gómez, frente al Centro Olímpico, ahí se paralizaron los carros, pararon los carros medio de la vía y entonces se sentaron frente a los carros, se sentaron en el suelo. Que había una confusión, porque alguna gente dijo que esa era la población, los usuarios del servicio que se sentaron en el suelo protestando. Mira, el público sabe muy bien la forma de protestar de esta gente y lo violento que son. Más mal pueden ellos ponerse que delante de los carros los choferes, que en el suelo. O sea, hay una confusión. Eran los propios choferes que estaban delante de los carros.
Los choferes y parte del tigueraje que ellos tienen contratado Exacto. en las paradas, que por suerte, sobre todo en la Duarte, se desplegaron unidades del programa Ciudad Tranquila que evitaron que estos grupos desaprensivos decidieran a las unidades que puso la Intran para resolver el problema de los pasajeros que estaban ahí, y ellos querían apiar a la gente de sus vehículos. Entonces, por suerte existieron esas unidades, porque hay muchas unidades en muchos No, sitios porque de de otra forma, porque eso es que ellos quieren alegar derechos, no cumplir con deberes, pero además quitarle el derecho al otro, porque, Claro, porque si claro. usted se traslada... Ellos son los únicos que han Sí, derecho a transportar. imagínate que no vayan vigiladas estas guaguas de la ONSA o los servicios que ponen el Intran para tratar de mitigar un poco el problema. Si van solas, si no van con la protección de la fuerza pública, pues pueden hacer un desastre, lo cual tampoco tienen derecho, porque se supone que ellos no tienen por qué, si no se montan en tus unidades, tú no quieres circular porque tú estás protestando y porque el dinero no te alcanza, porque los combustibles son muy caros, el negocio no es rentable y tú, lo que tú quieras, pero entonces no impida que la solución llegue por alguna vía. Así es. Y fíjate tú te recuerdas, creo que fue el viernes o el jueves, que una guagua que no era de la parada, que ellos entienden que es de ellos, en San Pedro de Macorís fue a coger un pasajero y el chofer está todavía en el hospital gravemente herido porque a machetazo y a palo ellos apiaron pasajeros, le entraron a golpe al chofer. No esa banda, Sí, una banda civiles. están presos algunos con machete, tubos y qué sé yo. Y hubo uno que blandeó también un arma de fuego. O sea, un desastre. Y entonces, eso es justamente lo que hay que desmontar, lo que hay que acabar aquí del sistema de transporte peligroso, inadecuado, caótico que tenemos. Pero ahora eso se desmonta. El proceso, para algunos que incomprenden al Intran, que es una institución recién creada por ley, y que junta una serie de instituciones y de responsabilidades, las lleva todas allí, y que está haciendo poco a poco su trabajo. Lo que pasa es que le ha cogido de golpe y porrazo unas responsabilidades con unos déficits acumulados allí tremendos, y unas fuerzas y un copete, diríamos, que han cogido estos grupos empresariales del transporte de pasajeros y de carga, que hacen lo que les da la gana. Entonces, para desmontar esto, hay que emplearse a fondo, y hay que emplear dinero, recursos y mucha responsabilidad y mucho de todo. Con el temor que uno tiene de que en el marco de las conversaciones que se iniciaron el otro día y que los choferes dijeron, no, vamos a salirnos de la conversación porque no hay nada que hablar. Ellos lo que quieren con esto es chantajear al gobierno para terminar haciendo lo que siempre hacen. Claro. O consiguiendo lo que siempre consiguen, que es doblarle el brazo al gobierno, que el gobierno le financie guagua, que le exonere combustible, le exonere piezas, le exonere cosas, le consiga casa o le consiga canonjías, y todo ese tipo de cosas que ha hecho muy gordos los bolsillos. Hay gente que se ha enriquecido en el curso de los años. Se ha enriquecido gobierno tras gobierno mediante estas prácticas de extorsión, de chantaje, de huelga, de malos servicios, de andar armados hasta los dientes con tubos, con bate, con pistola, y con de todo. Sí. Y fíjate, en los últimos años, y si hubiese pensado las cosas bien, yo creo que nosotros le hemos dado a estos choferes con qué haber hecho 6 líneas del metro. Que si las hubiésemos hecho, pues nos hubiésemos ahorrado muchísimos problemas. Que por cierto, vi que ha anunciado, creo que son 4 vagones más que vienen para incorporarlo a la línea 2. La línea 2, la última que se inauguró. Que es la última que se inauguró con 2 vagones nada más. Entonces se le van a anexar estos 4 vagones más que vienen desde España. Y ojalá que esto siga
se siga invirtiendo por ahí. Que se siga invirtiendo, Luis, hay que cuidar el metro. No se le está dando mantenimiento a algunos espacios, se está dejando que mucha gente entre como quiera, o sea, que allá a eso hay que ponerle orden. Hay que ponerle orden y ponerle atención y darle los recursos. Sí. Mira, solo por la campaña mediática que hubo, los ataques de algunos medios de comunicación, y entonces, bueno, el gobierno se vio tratando siempre de complacer, donde quiera que haya un ruido, bueno, hay que taparlo como sea. Entonces, a mí no me hubiera gustado que quitaran a Diandino lo Sí. digo porque yo no soy ni ariente ni pariente, ni me he beneficiado en nada. Para nada, para nada. Ni siquiera con los saludos de Dios. Exacto, para nada. Un día lo vi en el Mirador y le dije que quería verlo. Sí, que con mucho gusto, que sé yo cuándo. Y nunca fue posible. Bueno, entonces, pero sin embargo, yo reconozco que si ya él tiene su asunto, su estructura montada y la experiencia de todos los huecos, los túneles estos que habían hecho por todos los lados, todas estas obras, los elevados también los hizo él. Él tenía su experiencia. Entonces, bueno, que hay unas críticas por tales o cuales cosas. Al margen de eso, yo de eso no tengo que ver, no me meto en ese tema. Sí. Pero al margen de eso, yo creo que debió dejarse que terminara el asunto del metro, porque él era que ya tenía su mecánica cogida y su estructura montada. Y incluso tenía diseños, todo. Su diseño lo pueden tomar otros, pero, no, la experiencia. pero la experiencia y la estructura ya montada. La mecánica, el equipo. La mecánica, el ritmo de trabajo, ese tipo de cosas. O si se quiere, la fórmula de cómo resolver determinados problemas, él era que lo tenía ya cogido. Claro. Ya conocía esa fórmula. Me dirán, no, la fórmula de hacerse rico, ese hombre tiene muchísimo cuarto. Lo tenía desde hacía tiempo. Y lo tenía desde hacía tiempo. Y es un constructor exitoso. Entonces, bueno, el problema es que aquí con el tema de la corrupción y la impunidad y la qué sé yo qué cosa, eso se ha hecho una bandera política, se ha asumido con razón o no, pero y con el derecho que tienen. Pero a veces sí ha sido muy extremista. Pero a veces extremistas, porque una cosa es una y otra es la otra. Una cosa es que los recursos públicos no se han optimizado, que no haya controles adecuados y que se dé un uso debido a los recursos públicos que son recursos ajenos. Y otra cosa es que usted quiere entorpecer todo y que no quiera que se haga nada, porque si el gobierno que no se hace nada, gobierno que es fácil de sacar, sí. y de que entonces se abra una boquete por donde la oposición pueda introducirse. No, hay que hacer oposición propositiva si se quiere. Me dirán que bueno, no es tirando flores, y que además que hay que ser críticos. Sí, la crítica forma parte del contrapeso que se necesita para que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, para controlar a los gobiernos. Eso es verdad. Pero cuando las críticas son desbordadas, cuando las críticas son interesadas, son críticas muchas veces sin fundamento. Y sesgadas. Sesgadas porque hay un interés. A veces usted está criticando, a veces usted se hace acopio de informaciones que son totalmente desinteresadas. Por ejemplo, con el tema ese de Punta Catalina, que no tiene nada que ver con el metro, hubo gente que le ha dado como buenas y válidas, buena y válida la información de que una empresa china iba a hacer la fuñenda esa más barata que... Casi regalada. Casi regalada. Y que entonces, el cuento chino lo han dado como válido. Entonces ese cuento chino lo han dado como una realidad y lo han vendido y lo han propagado. Sí. Y que cómo es posible que el gobierno se embarcara en construir una cosa tan cara si China podía ofrecerlo a que yo cuántos millones, y eso es mentira. Esos fueron unos vivos que vinieron, unos aventureros que a través de una empresa, cogieron el nombre de una empresa china, entonces presentaron una oferta que no reunía
condiciones, los requisitos y los estándares. y los estándares del lugar. Y entonces cogieron el nombre de esa empresa china, pero esa empresa china desautorizó a los que cogieron su nombre para estar vendiendo aquí espejitos en el aire o brillosos. Sí, sí. Y entonces, queriendo cambiar espejitos por oro. Por botones. Y entonces hubo gente que se creyó eso. Y hay gente aquí de la sociedad civil y gente de la oposición que se creyó eso. Y algunos supuestos técnicos, algunos fracasados técnicos del PRM que provienen del PRD, que yo los oigo pontificando por ahí, unos ciudadanos que hay ahí, determinada gente que manejó algunos números. Primero comenzó con asuntos químicos. Sí. ¿Tú entiendes? Gente que yo conozco que son físicos nucleares, por ejemplo. ¿Tú me entiendes? Físicos nucleares, psicofísicos, porque aquí no hay plantas nucleares. Exacto, pero están en otra cosa, tienen otro empleo. Y no voy ni siquiera a mencionar su nombre por razones muy especiales, particulares. Pero que lo que son físico nuclear. Ahí entonces está opinando de energía. ¿Qué sabe usted de energía? Bueno, porque lo pusieron, en el gobierno de Hipólito lo pusieron de qué cosa de la Comisión de Política de Energía, de la Comisión de Energía. Y entonces está opinando sobre electricidad, sobre energía, sobre costos, sobre qué sé yo qué cosa, sobre capacidad instalada, sobre alteraciones de precios, sobre qué sé yo qué, sobre robos del gobierno, pero por favor, sin ninguna calidades demostradas, entonces están opinando. Y entonces los que escuchan eso o los que ven eso por televisión, lo creen todo. Sí. Esos no, técnicos, además porque dicen, que es un científico. Que es científico. Ese tipo de técnicos que yo estoy hablando, lo lleva Doña Milagro en la Z, que yo la oigo en la noche, a cada rato. El programa es muy bueno. Y allí va Osmar Benítez, también creo que los lunes, y ofrece Osmar Benítez, que es el actual ministro de Agricultura, y ofrece unas conversaciones, unas charlas interesantísimas sobre colocación de mercado para los productos del campo, una serie de cosas. El programa es muy bueno, dirigido por Doña Milagro, tiene que ser muy bueno, con la única diferencia de que lleva esta gente a teorizar allí. Ella también es de la que se cree esos mensajes, que yo no los creo, que yo no me chupo esos cajuelos. Entonces, pero viven diciendo y engañando a la gente, porque una cosa es una y otra es otra. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, eso debió haber sido construido en terreno propiedad del Estado, no en terreno ajeno, para que mañana el que se viste con traje ajeno después lo dejan en cuero en la calle. Entonces, yo, por ejemplo, tenía esa idea como tiene mucha gente. Sí, es el único reparo. Bueno, y el otro reparo es que yo también tenía la idea y la ilusión de que las plantas de Punta Catalina las manejara el gobierno, no por una política de estatización ni nada de eso, sino por una cuestión estratégica y por la experiencia, Danilo, que ya se tiene de que los generadores eléctricos, esta gente, los sectores privados, que acuérdate que cuando se capitalizaron las empresas y se le entregó al sector privado, era con la idea de que ellos siguieran, de que ellos invirtieran. Ellos se comprometieron con el gobierno a invertir y no invirtieron nada, fueron pasando los plazos sucesivos de las inversiones que se comprometieron a hacer. No hicieron esas inversiones, sino que comenzaron a cobrar beneficios y en un momento determinado... Una visión rentista y parasitaria. Rentista, parasitaria, llegaron a un punto entonces cuando ya no podían esquilmar más al Estado y al pueblo, entonces bueno, rompían los contratos y se iban, o dejaban eso y se iban. Y entonces el problema venía. Y recordemos que aquí se ha vivido acusando a todos los gobiernos, porque es verdad que no resolvían el problema energético, que ningún gobierno ha resuelto eso. Y entonces el gobierno tiene que construir su propia planta para que tenga su capacidad instalada y para que no dependan del sector privado y para que no le apaguen cuando le dé la gana al país y hagan lo que quieran en perjuicio del pueblo. Eso se vivía diciendo siempre y pidiendo siempre. ¿Por qué el gobierno no invierte? ¿Por qué el gobierno no hace su planta y se desconecta del sistema privado? Yo voy a todos los días a eso. Y entonces, bueno, comienza el gobierno queriendo asociarse con el sector privado, oferta
al sector privado, que eso es verdad y esa parte ya de eso no se habla. Y le ofrece al sector privado. Y el sector privado no se interesó por esto, de Punta Catalina, sí, porque ellos tienen su negocio ahí, la inversión era muy alta. Tienen su filón ahí y entonces y están colocando energía cara. ¿Y para qué le interesa a ellos meterse de que invertir en esto? No, y dejaron solo al gobierno. Sale el gobierno, y me consta lo que estoy diciendo, sale el gobierno a buscar financiamiento fuera. Bueno, pues esta gente, como parte de su estrategia, salen a boicotear para que el gobierno no consiga, para que el gobierno dominicano no consiga financiamiento para las plantas de Punta Catalina. Entonces tiene el gobierno que embrujarse solo, con recursos propios, con la garantía de Hacienda, tiene que meterse en esto, el asunto. Entonces lo que están criticando es que no, que es muy caro, que a una empresa china lo iba a hacer más barata y que además se dijo que era tantos millones y ahora va por tanto. Vayan a ver aquello es un monstruo. Vayan a ver allí la capacidad instalada que hay, la planta física, lo que significa aquello. El personal que trabaja allí, la organización que hay allí. Yo he ido 2 veces he ido y me han dado todas las explicaciones del lugar y he visto con mis ojos lo que se está haciendo allí. Critico, insisto en que eso se haya construido en terrenos privados, que mañana los dueños del terreno pueden decir, bueno, no, eso no se vende y entonces, y eso es mío, todo lo que está ahí. O qué sé yo, cuáles reglas de juego pueden ellos poner mañana. Y se creó una comisión presidida por Pepín Corripio, un grupo de gente del área privada y de los medios de comunicación y de la iglesia y qué sé yo, para darle credibilidad. Bueno, esa comisión hizo una serie de recomendaciones y que yo sepa, hay una parte grandísima, si no casi todas, de las recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta. Entonces esas son partes de las cosas que hay que criticar también. Claro. Que hay que criticar. Pero ahora me entero recientemente que están vendiendo el 50% de las acciones. Claro, el gobierno está apretado con los fondos. Y entonces es una forma de capitalizarse para terminar el asunto y para salir a camino y para no fracasar en el proyecto que ya está a punto de entrar en prueba. ¿Tú me entiendes? Entonces, el ministro administrativo habló de eso, de que próximamente se va a aprobar. Tú sabes que ahí hay que tener una visión estratégica de largo plazo por lo siguiente, que compre el 50%, cada año debe redefinir la reinversión que supone ese proyecto. Al final, si el gobierno, que a veces lo que necesita es recursos inmediatos, acaba perdiendo cada vez más espacio. Claro, entonces esos son ya los temores que yo tengo. La parte que yo creía que eso se iba a manejar 100% lo iba a manejar el Estado, como una forma de no dejarse arrodillar, de no dejarse que le doblen el brazo y de que el país esté apagado o de que cuando le dé la gana a los sectores energéticos privados, sencillamente establezcan ellos sus reglas de juego y hagan sus maldades. Entonces, me lamento muchísimo que ya se esté anunciando que se va a vender la mitad de las acciones, el 50%, manteniendo el control del Estado. Porque esos controles, como tú planteas, como tú sugieres, llega un momento en que entonces los apuros económicos del gobierno terminan plegándose a muchísimas cosas. Sí. Yo recuerdo cuando la refinería de petróleo, el gobierno era accionista, entonces tenían otra gente que eran los que tenían la administración y eso era un desastre con los combustibles. Y después, bueno, se compró la refinería, después se renegoció la refinería, después se recompró la refinería y ha habido una serie de cosas porque agentes que representa el Estado en algunas áreas, como que le molesta que el Estado tenga las cosas en sus manos, en su control. Sí. ¿Entiendes? Le molesta. Como eso no es suyo, le molesta y quiere que el Estado se desprenda de esas cosas para que después le salgan más caras al país, los servicios, todo lo que va a comprar. Y ese es el problema. Yo no quisiera ver que después que se anunció que Punta Catalina iba a bajar la energía, que al país le iba a bajar la energía, producto de una energía más barata que se producía allí, con producto de una inversión que hizo el Estado,
que después se le salga, aunque no, que se vendió el 50% y que ya como los accionistas no quieren que esto, quieren ganar más y quieren que sé yo qué, y quieren poner sus nuevas reglas de juego, que entonces se termine vendiendo la energía cara y venga un bendito problema, sobre todo en un renglón, en un sector que es muy sensible, muy sensitivo, porque por demás esto implicaba una proyección de las inversiones. Eso es que se está construyendo Punta Catalina, pero que faltan muchas Punta Catalina más, sí. Y que cada cierto tiempo, cada ciertos años, hay que instalar 2 Punta Catalina más. Y entonces, si se está criticando esta, no se ha terminado esta, y no hay suficientes recursos para iniciar la segunda, entonces así no. Entonces hay que pensar en esas cosas. Pero por la oposición, por oposición misma, muchas veces no se piensa en nada de eso y lo que se hace es un daño. Yo recuerdo cuando se iba a construir la presa creo que era la presa de Madrigal. Ahí sí, oye, fue un lío. Es un lío grandísimo, nunca se hizo porque la boicotearon. Y tú sabes los miles y miles de tierra, de tareas de tierra que se pueden irrigar, la gente que puede vivir de eso, el cambio de vida que puede en el entorno producir eso. Bueno, boicotearon, yo recuerdo en el gobierno de Jorge Blanco. Tú dices eso, oye, ¿cómo se boicoteó Madrigal? Eso debería ser una historia para la reflexión de las cosas que no se deben hacer en este país. Oye, pero una barbaridad. Yo recuerdo, yo fui a hablar un día, estuve hablando con el presidente Jorge Blanco sobre ese tema, me mandó incluso unos materiales, porque fue a propósito de una conversación que yo tuve con el finado ex síndico Papi Estrella, que era diputado, era mi amigo querido, Papi Estrella. Y entonces, yo recuerdo, llamé a Tuey, que era ministro de la presidencia, y entonces digo, mira, que faltaban unos votos que se podían conseguir para aprobar eso, votos del Partido Reformista, que a través de Papi Estrella. Y entonces recuerdo que Tuey me dice, pero dile a Papi Estrella, ofrece la presidencia de la Cámara de Diputados. La presidencia de la Cámara de Diputados, digo, pero ¿bajo cuáles garantías, cuáles seguridades tengo yo de que eso? Sí. Porque eso fue por teléfono. Entonces, realmente, pero yo tuve una reunión con Papi Estrella en su casa y llevé a Marcano, Marcano era ministro, creo que de Industria y Comercio, y le llevé a Marcano, lo junté con Papi Estrella. Y a ese nivel estaba yo, porque yo siempre he estado tratando de armador. Tendiendo puentes y cosas. Y bueno, por un esfuercito que faltó, no se hizo, porque faltaban los votos del Partido Reformista y se podían conseguir a través de Papi Estrella. Por un esfuercito que faltó, no se aprobó eso, pero boicotearon a Madrigal. Y todavía Madrigal no se ha hecho. Y entonces ese es el problema. Vamos a hacer una pausa, el tiempo avanza todo lo que da. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma
Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo, lo haremos para aprender del pueblo y a partir de ahí iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando. Bien, seguimos entonces. Sí. Mira, Luis, los empresarios se están quejando del presupuesto, dicen que no es realista y realmente han hecho un señalamiento que es bastante atendible. Pero ¿qué tienen que ver los empresarios con el presupuesto? Bueno, porque tú sabes que el presupuesto nacional es un instrumento para la planificación estratégica. Y entonces sí, pero, el presupuesto... ¿Qué tienen ellos que ver con eso? Sí, el presupuesto, pero mira, por ejemplo, el presupuesto está calculado con el petróleo a 6.5, 60.5 el barril. Y está a 70 y pico. Ya está a 70 y pico. Ya el presupuesto está desbordado y ellos dicen que eso es un problema que va a alterar la planificación global del país. Yo creo que debe haber un reparo atendible. También con la proyección, por ejemplo, con el caso del dólar también, sí. Que hay un par de puntos ahí de diferencia, que entonces el dólar está a un punto y a X cantidad y entonces está proyectado. Entonces eso también es un reparo atendible que están haciendo. Sí, porque se refleja en todos los sectores. Desde ese punto de vista, sí. Pero el gobierno planifica sus cosas y, no sé, el problema del déficit, que lo han estado manejando los economistas con su preocupación, algunos, sí. Los sectores políticos críticos al fin, como es natural, pero vamos a ver que finalmente en qué para la cosa, pero hay algunos elementos que no manejan las autoridades. Por ejemplo, el precio del petróleo. Precio del petróleo. Pueden manejar estimados, pero
Entonces es el que lo están estimando muy bajo cuando ya está encaramado en los 74 puntos y pico. Y eso lo estiman así es por si da un bajón, pero que también todo es relativo. Va y sube. Porque si viene y da un subión que... Trump está postulando que suba. ¿Y por qué? Bueno, tú sabes que ellos tienen un petróleo que no es de tanta calidad en los Estados Unidos, y si sube, la demanda de ese petróleo crece para ellos. O sea, es un problema de intereses y entendibles. De intereses. Pero realmente el elemento económico tiene incidencia en todo, se refleja en lo político, en lo social. Entonces, cuando se descompone el aspecto económico, descompone lo social, Claro, y eso social termina descomponiendo lo político. Sobre todo, tú sabes que hay gente que está, porque eso sí, podrá haber problemas con los precios de los combustibles, con muchas cosas, pero hay gente que está apostando a una descomposición del orden social que no va a beneficiar a nadie. Si aquí se crean problemas y tensiones sociales, eso no va a beneficiar a ningún sector. Nos va a perjudicar a todos. Eso es lo penoso, porque nadie se beneficia. No es verdad que en Mar Revuelto ganancia de pescadores. No. El Mar Revuelto se lleva a los pescadores con todo. Claro. En este caso, una descomposición social. Pierden los empresarios, los comerciantes, la estabilidad se descompone. Hasta los choferes y a todo el mundo afecta definitivamente, porque lo ideal es la tranquilidad, la paz social. Que eso es lo que justamente parte o gran componente que ha podido vender el país, la tranquilidad social, la paz social, la estabilidad macroeconómica y el clima de inversiones, el clima para las inversiones. O sea, ha vendido eso en función de esa estabilidad que se ha mantenido, que hemos tenido, ese crecimiento que se ha tenido. Ha faltado, sí, ha faltado, y de eso ya el gobernador del Banco Central un par de veces por lo menos lo planteó. Ha faltado esa especie de derramamiento en beneficio de los que menos tienen, a través de una mejoría salarial, a través de otras compensaciones sociales, programas sociales, aunque aquí programas sociales hay muchos, pero de los que no se beneficia a todo el mundo, sino una minoría. Y le resulta costosísimo al Estado, y además un elemento de torpedeo permanente al Estado. Entonces, de todas maneras, hay que abogar y trabajar porque esa estabilidad o esa paz social sea mantenida. Porque si usted ve que eso se descompone, mira, Nicaragua, para no mencionar a Venezuela, pero Nicaragua estaba tranquila en sentido general, estaba siendo manejada semidictatorialmente, pero manejada al fin. Sí. Y todo marchaba bien. Todo marchaba bien. Entonces viene, le meten una estocada a la población a través del tema de la seguridad social. Cambian las reglas de juego, apretándole la tuerca a la población. La población se paró en dos pies y comenzó a protestar. De ahí fue donde derivó todo. Sí, no, y ha continuado. Y entonces ya todo el equilibrio se ha perdido. Se echó atrás esa medida. O sea, debieron no tomarla. Pero entonces la toman. Se descompone la sociedad. Entonces la echan atrás. Pero ya el mal estaba hecho. Ya el equilibrio se había perdido. Se había roto el equilibrio. Y como parte de esa ruptura, el asunto siguió. Y ha seguido. Y ya eso no tiene vuelta atrás. No. Y entonces Venezuela ni se diga. Venezuela solamente queda plantado Maduro. Sí. Pero después no se sabe. No se sabe. Pero Maduro, entonces no ha madurado lo suficiente como para gotear. No. Pero es lo único que queda. Después esa sociedad está rota por todos los lados. Sí, bastante requebrajada. Que por cierto, oí en días pasados, o vi publicado un
programa de retorno que anunciaba el embajador de Venezuela aquí en el país, de que de unos 25.000 venezolanos que están viviendo aquí, y poco me los hallo, de unos 25.000, iban a comenzar a unos 90. Digo, bueno, pero de 25, 90 es muy poco. Debió ser un avión lleno de 400 pasajeros, que es yo, mínimo, pero 90 es muy poco. Entonces yo lo que no sé, ¿qué condiciones han cambiado allá? ¿En qué consiste este programa? ¿Qué garantía le van a dar a los que retornen? ¿Qué garantía económica y política y de manutención y de todo? ¿Cómo esta gente, qué ha incentivado a esta gente a retornar? Porque es un programa anunciado por la Embajada de Venezuela en el país, que ya se comenzaba a ejecutar creo que el fin de semana pasado. Entonces, o el pasado fin de semana, creo que ese era el anuncio. Entonces, yo lo que no veo es dónde está esa motivación y esa firmeza para que ese programa... Los cambios de la situación tú no los ves. Yo no veo los cambios en términos positivos como para que eso pueda ser exitoso, pero hay que dar siempre el beneficio de la duda. Vamos a hacer la última pausa y volvemos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Ana Luis, el terremoto en Haití, el noroeste de Haití, hay una pequeña población que ha salido muy afectada. Ya van por 200 los heridos, más de 18 muertos. Y los camiones del plan social ya empezaron a asistir a Haití. Yo creo que nosotros debemos ayudar a los hermanos haitianos, pero debemos asimilar las experiencias de la vez pasada, donde dimos sin control prácticamente. Sí, y mira, eso de cruzar los camiones para allá, yo creo que debieron ellos llegar hasta la frontera, camiones de ellos a la frontera, entonces... Sí, para que no, ayúdate que yo te ayudaré. Traen los camiones de ellos a la frontera, trasladan para allá los materiales que le van... Yo lo digo para que no se vayan a perder los camiones de aquel lado, porque como ese territorio de nadie, nada está garantizado. Entonces cuando vienen a ver, se llevan los alimentos y le dan una carrera a los camiones, a los choferes con todo el camión, y a lo mejor se quieren quedar de aquel lado con los camiones, porque ya pasó en su momento. Eso
ahí no hay ninguna seguridad. Yo no sé, vamos a ver qué pasa, pero veo aquí la foto, dice que sigue temblando la tierra en Haití. Ha habido varias pero entonces veo que hay una estructura, arriba está techada de zinc. Hay varias estructuras colapsadas. Entonces veo que esta estructura colapsada, pintada de rosado y de un rojizo, pero veo todo esto en el suelo. Yo no le veo como suficiente varilla a esto. Cuidado si esta gente construye en las estructuras de cemento y no le meten varilla. Lo que da la buena de Dios. Es una estructura grande y totalmente veo los bloques, los pedazos de cemento, los turrones de cemento en el suelo, pero yo no le veo varilla por ninguna parte. No sé si a esto es que se debe que estas estructuras se hayan ido abajo. Así es, en Haití pocas veces se usan los materiales necesarios, se construye muy a la buena de Dios, como las circunstancias los permitan. Y en muchos sitios, mira, hasta en los Estados Unidos, el día pasado yo veía, cuando la tormenta del otro día, no recuerdo en qué parte era, no fue en Miami, fue en otro, qué barbaridad, yo devuelvo ahora, no recuerdo en qué sitio fue, que hubo una tormenta, un ventarrón que se llevó. Ah, sí. Oye, yo veía a veces como si fueran tortas de casabe, así la casa, es porque el material no es consistente. No. Bueno, es que no hay cultura de huracanes y por ahí no pasaban huracanes, están llegando ahora esos huracanes y están alterándole la vida a la gente. Entonces, aquí, sin embargo, nosotros somos unos dichosos en ese sentido, no tenemos, pero sin embargo, de un tiempo a esta parte también, tenemos estructuras consistentes. Cuando el ciclón de San Zenón, que había muchísimas tablas de palma, casitas cobijadas de cana y muchas cosas de esas, mayormente no habían estructuras de cemento, grandes edificios como tenemos ahora. Se lo llevó prácticamente, fue tierra asolada, tierra arrasada. Eso no pasa ahora. Sí. Es muy difícil que pueden, donde pasan los barrios marginados, vulnerables, pero generalmente tú no ves que en el centro, en el casco de la ciudad, porque hay estructuras consistentes, es diferente. Aquellos tiempos del ciclón de San Zenón, los años 30 por allá, como a lo que está en otros tiempos de ahí para acá, pasando en algunas orillas de cañada, por ahí, de barrios marginados. Entonces yo me temo que en Haití esté pasando mucho eso, de que muchos de esos desastres es porque falta consistencia. Pero bien, vámonos entonces, mañana será otro día, mañana es martes y estaremos con otros sondeos si Dios quiere.